Hola, muy buenas, yo soy María y esto es Acerca de María. Bienvenidos. Hoy vamos a ver el método Loomis para dibujar rostros de frente. Andrew Loomis fue un ilustrador estadounidense del siglo XX muy reconocido y autor de varios libros en los que plantea su método para dibujar tanto el rostro como el cuerpo humano. Antes de entrar a explicar el método, te voy a dar 3 tips importantes que van a hacer que después entiendas mucho mejor la explicación. Vamos a usar un rostro prototipo para ver estos tips. El primero, el método Loomis divide en 2 formas geométricas la cabeza humana. En una esfera, que correspondería con el cráneo, y luego en una protuberancia geométrica, que sería la parte de la mandíbula móvil. El rostro se divide en 3 franjas horizontales del mismo tamaño, en 3 tercios. El primer tercio va desde la raíz del cabello hasta la línea de las cejas. El segundo, desde las cejas hasta la parte de abajo de la nariz. Y el último, de la nariz a la barbilla. Y ahora vamos a ver las líneas verticales. El rostro se divide en 5 columnas de igual ancho. El ancho es el tamaño de un ojo. Entre ojo y ojo hay la distancia del ancho de otro ojo. Y en los extremos también tendremos en cada lado un ojo de distancia. Si aún no eres suscriptor del canal, te animo a que te suscribas haciendo clic en el botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video al canal. Ahora vamos a ver cómo se aplica a distintos rostros, distintas fotografías, todo esto que hemos estado explicando. Empezamos por las figuras geométricas del rostro. Dividimos el rostro, dijimos, en una esfera que corresponde con el cráneo y en una prolongación que también es una forma geométrica, que es la parte de abajo que corresponde con la mandíbula móvil. Vemos cómo todas las figuras cumplen esta proporción. Ahora ya no estamos viendo el rostro tipo que teníamos al principio. Cada uno tiene sus características especiales. El segundo tip que vimos era la división del rostro en 3 zonas de igual alto, que van desde la raíz del cabello hasta las cejas, de las cejas a la nariz y de la nariz hasta la barbilla. Lo mismo, cuando dibujemos un rostro concreto, como no es el rostro tipo, vamos a tener que medir muy bien esas distancias, porque puede que haya personas que no las tengan exactamente iguales y que uno de esos tercios sea más grande que otro. Ahí es donde tenemos que usar nuestro poder de observación. Y por último, lo mismo vamos a hacer cuando veamos el ancho del rostro y lo dividamos en las 5 columnas. Recordemos que la medida de cada una de estas columnas es el tamaño de un ojo. También habrá excepciones, habrá personas con los ojos muy pequeños o los ojos muy separados. Recordemos que siempre estamos hablando de un rostro prototipo, un rostro promedio, que realmente son las medidas que a la mayoría de la gente le ajustan bien, pero no tienen por qué coincidir con todas las personas. El método Loomis es un método para aprender a dibujar casi matemático. Siguiendo todos los pasos y con todas las medidas bien hechas, siempre vas a lograr un resultado muy bien proporcionado. Vamos a comenzar dibujando
todo con un lápiz suave. Yo uso el 2B y flojo porque después lo queremos borrar. Vamos a dibujar un círculo lo más perfecto que podamos. En este caso lo estoy haciendo a mano alzada, pero si queréis podéis utilizar un compás, igualmente para las medidas. Yo también las voy a hacer así a mano alzada, pero podéis usar una regla. Trazamos el eje vertical que nos va a dividir el rostro en dos partes iguales, derecha e izquierda. Lo alargamos, veis, un poco más para la parte inferior, para después añadir esa pieza geométrica que va a ser la barbilla, y también trazamos el eje horizontal. Ahora vamos a dividir en tres partes el semicírculo superior y en tres partes iguales el semicírculo inferior. Primero de todo vamos a ir trazando todas las líneas horizontales que nos van a servir de apoyo. Después vamos a tener en cuenta que nuestro rostro, nuestro cráneo, no es redondo del todo, sino que es achatado por la parte de las orejas, más plano. Para eso vamos a dibujar ahora un cuadrado, apoyando las verticales en lo que es la línea superior que hemos dibujado y la línea inferior, en estos 3 tercios que hemos dividido cada uno de los semicírculos, y hasta ahí va a llegar nuestro rostro. Ahora ya vamos a empezar a definir dónde están ubicados cada uno de los elementos. La raíz del cabello estará en esa primera línea horizontal que nos ha quedado arriba. En el medio del semicírculo van a ir ubicadas las cejas, la línea media de las cejas. Y en la línea inferior que hemos realizado es donde va a ir ubicada la base de nuestra nariz. Recordemos lo que hemos visto antes en los tips de las 3 partes horizontales de igual alto en las que está dividido el rostro. Aquí tenemos una del cabello hasta las cejas, veis que corresponden con 2 tercios de cada semicírculo. Tenemos la otra a continuación que iría desde las cejas hasta la nariz, y por último nos faltaría dibujar la de la nariz hasta la barbilla. ¿Qué es lo que tenemos que añadir? Una de esas medidas de 1 tercio la tenemos que añadir debajo de nuestro círculo, así. Y ahí ya tenemos los 3 tercios de composición de alto de lo que es nuestro rostro. Y aún nos falta una horizontal muy importante, la de los ojos. Tomamos el total desde arriba del todo del círculo hasta la barbilla, y justo en el medio, en esa horizontal, es donde van a ir ubicados los ojos. Fijaos que queda un poquito más abajo que nuestras cejas. Y ahora ya vamos a empezar con las verticales. Van a tener como límite derecho e izquierdo las verticales del cuadrado que hemos hecho dentro del círculo, que hemos inscrito dentro. Lo dividimos en 5 partes iguales y cada una de esas medidas va a corresponder a lo que sería el tamaño de un ojo. En la segunda y en la tercera se van a ubicar los ojos, en la de en medio nos va a dar el ancho de la nariz. En cuanto a la línea media de la boca, va a ir entre lo que sería la nariz y la barbilla. Vamos a dividir ese espacio en 3 partes, y en la línea que divide el primer y segundo tercio superior, ahí va a estar la comisura de los labios. El ancho de la boca suele llegar como máximo hasta la mitad del ojo, como mucho. En ocasiones llega a menos de la mitad. Ya ha empezado el ojo, pero se queda ahí al principio. Y aquí ya hemos ubicado todos los elementos del rostro, cada uno en su lugar. La boca, la base de la nariz, tenemos los ojos, las cejas en las líneas superiores, la raíz del cabello, las orejas. Las orejas van desde las cejas de alto hasta la nariz. Ese es el alto total que tienen. Ahora que ya tengo ubicados todos los elementos, lo que estoy haciendo es remarcándolo con un rotulador, un marcador fino. Estoy perfilando bien los contornos porque, bueno, voy a ir modificando este dibujo para hacer un rostro un poco más natural, y le voy a eliminar también todas las líneas y toda la cuadrícula que tiene de fondo. Y aquí tenemos ya nuestro resultado final de aplicar el método de Loomis en un rostro frontal. Si te gusta este video, dale like. Espero tus comentarios. En la casilla de información te dejo todos los enlaces a mis redes sociales.